La tensión en la habitación era espesa, y me quedé quieta. Mi corazón se aceleró cuando escuché fuertes pasos detrás de mí. No me di vuelta. De repente, un palo golpeó la parte trasera de mi cabeza, y caí con fuerza sobre el frío suelo. Mi mente daba vueltas mientras me daba cuenta de lo que había pasado. El hombre que una vez amé me había golpeado, y todo lo que creía sobre nuestra vida juntos se rompió en ese momento. Hola, mi nombre es Marissa, y esta es la historia de cómo todo se vino abajo. Antes de todo esto, mi vida parecía normal. Estaba casada con Luke, un hombre que al principio me hizo sentir amada y cuidada, pero las cosas comenzaron a cambiar poco después de casarnos. Luke se volvió más controlador, siempre tratando de reclamar lo que era mío. Lo que mi esposa compra también me pertenece. Si no puedes aceptar eso, entonces tal vez deberíamos divorciarnos, decía, como si todo lo que yo tenía fuera de alguna manera suyo por defecto. Comenzó con cosas pequeñas. Tenía regalos que compré para mis padres, pero él los tomaba como si fueran suyos para dárselos a su familia. Lo confronté una vez, pero él me ignoró, diciendo que estaba exagerando. Antes de casarme con Luke, mis abuelos me habían dado un regalo especial, una propiedad inmobiliaria. No era solo una propiedad, era una fuente de seguridad. Me sentí increíblemente agradecida por ello, y cuando le conté mis planes de usar los ingresos para ayudarnos a construir un futuro para Luke y para mí, mis abuelos se preocuparon. Manténlo en secreto, me aconsejaron, incluso de tu esposo. La independencia financiera es importante, no importa cuánto ames a alguien. En ese momento, pensé que su consejo era demasiado cauteloso, pero lo seguí. Mis abuelos siempre habían sido sabios, y tenían razón. Esa propiedad me proporcionó un ingreso pasivo constante, algo de lo que eventualmente llegué a depender a medida que el comportamiento de Luke se volvía más errático. Mi abuelo falleció poco después de que me dieron el regalo, y me aferré fuertemente a su consejo mientras mi vida con Luke se desmoronaba poco a poco. El punto de inflexión llegó cuando noté un retiro significativo de nuestra cuenta conjunta. Yo manejaba la mayor parte de nuestras finanzas, ya que Luke a menudo tenía problemas para contribuir de manera constante, pero cuando vi que se habían retirado 110,000 pesos, sentí una profunda sensación de pavor. Esa noche enfrenté a Luke. ¿Sacaste 10,000 pesos de nuestra cuenta?, le pregunté. Luke ni siquiera se inmutó. Sí, se lo presté a mi mamá, ella necesitaba ayuda. ¿No pensaste en mencionármelo?, le pregunté, sintiendo cómo aumentaba mi frustración. Luke se encogió de hombros como si no fuera gran cosa. Es mi dinero también, tenemos ahorros, y mi mamá necesitaba ayuda. ¿Cuál es el problema? El problema es que no me dijiste. Se supone que debemos manejar esta cuenta juntos. Si fuera de tu cuenta personal, tal vez sería diferente, le dije, tratando de mantener mi voz firme. No podía creer lo desdeñoso que estaba haciendo. Luke frunció el ceño y, entrecerrando los ojos, dijo, bueno, la próxima vez te lo diré, si eso es lo que quieres. Su tono fue condescendiente y me hizo sentir pequeña. Se dio la vuelta y se fue, dejándome sola con mis pensamientos. Este no era el hombre con el que me había casado. El Luke del que me enamoré valoraba mis opiniones, me escuchaba y me trataba con respeto. Pero ese hombre parecía haber sido reemplazado por alguien que me veía como poco más que una extensión de sí mismo. Unos días después, tuve que dejar un paquete en la casa de mis suegros. Lo habían entregado por error en nuestra casa, así que pensé que también podría regresar. Cuando llegué, mi suegra Karen me saludó calurosamente. Gracias por traer esto, me dijo. Marissa, dijo sonriendo, ¿por qué no vienes a tomar el té? Dudé, pero no quería ser grosera, así que acepté su invitación. Mientras me sentaba en su sala de estar, no pude evitar notar la variedad de artículos de lujo esparcidos por ahí, cosméticos costosos, ropa de diseñador y productos para la salud exhibidos como si fueran trofeos. Mi hijo me los compró, dijo Karen con orgullo, sus ojos brillando. Estaba claro dónde se habían ido los 10,000 pesos. Sentí un nudo en el estómago. Luke había regalado nuestro dinero sin siquiera consultarme, y su madre lo había gastado en artículos de lujo. La ira que había estado conteniendo ahora burbujeaba peligrosamente cerca de la superficie, pero mantuve mi expresión neutral. ¿Hay algo que te moleste, Marissa?, preguntó Karen, con su sonrisa desvaneciéndose ligeramente. Negué con la cabeza, pero ella no estaba convencida. Escuché que le has estado haciendo pasar un mal rato a Luke por ayudarme, dijo, su voz tomando un tono más agudo. Él solo está tratando de cuidar a su familia, ¿sabes? Estaba claro que Luke se había pintado a sí mismo como la víctima, y ahora yo era la villana a los ojos de su familia. La idea del divorcio, que había estado rondando en el fondo de mi mente, empezaba a parecer la única opción.
Si dejaba a Luke, podría regresar a la casa de mis padres en Greenville y empezar de nuevo. La casa de mis padres era vieja, un edificio de 2 pisos que alguna vez había sido el hogar familiar perfecto, pero a medida que mis padres envejecieron, se había vuelto demasiado grande para ellos. Llevaba un tiempo pensando que necesitaban una casa más pequeña, de un solo piso, que fuera más fácil de manejar. Decidí llamar a mis padres y contarles lo que había estado pasando con Luke. No se sorprendieron cuando mencioné la posibilidad de divorcio. Hemos visto las señales, dijo mi mamá con suavidad. Si quieres reconstruir tu vida y ayudarnos con la casa, te apoyamos. Sus palabras me quitaron un peso de encima. Les dije que comenzaría a planificar la construcción de una nueva casa para ellos, usando los ingresos de los bienes raíces que me habían dejado mis abuelos. Prometí encargarme de todo. Pero cuando Luke se enteró, todo se vino abajo. La cara de Luke se retorció de furia cuando le conté mis planes. ¿Cómo te atreves a usar nuestros ahorros para construir una casa sin decírmelo?, gritó, golpeando su puño contra la mesa con tanta fuerza que el sonido resonó por toda la habitación. Su repentino enojo me tomó por sorpresa, pero sabía que tenía que defenderme. No usé nuestros ahorros, respondí con voz temblorosa pero firme. Usé mis ingresos pasivos de bienes raíces, lo que me dieron mis abuelos. Ni un solo centavo de nuestra cuenta conjunta fue tocado. La cara de Luke se puso roja y apretó las manos en puños. ¿Me has estado ocultando dinero todo este tiempo?, gritó, con su voz temblando entre enojo e incredulidad. No lo estaba ocultando, dije, tratando de mantener mi voz tranquila. Lo estaba protegiendo. Te dije que mis abuelos me dieron esa propiedad antes de casarnos, y he estado ahorrando los ingresos de ella desde entonces. ¿Y crees que eso está bien?, gritó, su voz haciéndose más fuerte con cada palabra. Eres mi esposa, Marissa. Lo que es tuyo es mío, y yo soy el jefe de esta familia. Debería poder opinar sobre cómo usamos ese dinero. En ese momento, me di cuenta de cuán profundo era el sentido de derecho de Luke. Realmente creía que tenía derecho a todo lo que yo poseía, independientemente del hecho de que me lo habían dado mucho antes de que él llegara a mi vida. Ese sentido de derecho se estaba convirtiendo en algo mucho más oscuro. Soy quien construyó esta vida para nosotros, disparé. Mi frustración finalmente se desbordó. Soy quien nos ha estado apoyando con el dinero de mis abuelos, mientras tú te aprovechabas. No dejaré que me controles más. Su cara se contrajo de rabia, y en un instante recogió el palo que había estado al lado de la mesa. Antes de que pudiera reaccionar, lo lanzó hacia mí. La madera conectó con el costado de mi cabeza. El dolor fue inmediato y cegador. Me desplomé en el suelo, agarrándome la cabeza mientras la sangre goteaba entre mis dedos. No puedes decidir qué sucede en este matrimonio, gritó, parado sobre mí. Yo soy el que está a cargo aquí. A través de la neblina de dolor, sabía que tenía que salir. Ya no se trataba solo de dinero, se trataba de supervivencia. Logré levantarme del suelo. Mis piernas temblaban debajo de mí. Ya terminé, Luke, dije, mi voz apenas por encima de un susurro. Ya terminé contigo. Su rostro se contorsionó con furia, pero no me quedé para ver qué haría a continuación. Salí de la casa a trompicones, con la cabeza palpitante y la visión aún borrosa por el golpe. Me dirigí a mi auto y conduje hasta un hotel cercano, donde pasé la noche intentando procesar todo lo que había sucedido. A la mañana siguiente, regresé a la casa para empacar mis pertenencias. Luke me estaba esperando con una extraña sonrisa en el rostro. Me tendió un juego de papeles de divorcio ya completados. ¿Crees que puedes alejarte de mí?, se burló Luke. Regresarás arrastrándote, Marissa. No puedes vivir sin mí. Lo ignoré. Me concentré en empacar mis cosas. Ya pedí el divorcio, dije en voz baja, sin mirarlo, y no volveré. La sonrisa de Luke vaciló y, por un momento, vi un destello de miedo en sus ojos. ¿Tú ya lo archivaste?, tartamudeó, la confianza en su voz desapareciendo. Sí, dije con firmeza, ya terminé. Sin decir una palabra más, recogí mis cosas y me fui directo a la casa de mis padres. Cuando llegué, me recibieron con los brazos abiertos, y por primera vez en meses sentí una sensación de paz. En los días siguientes, Luke me bombardeó con llamadas y mensajes, rogándome que volviera. Afirmó que había cometido un error, que me amaba y quería arreglar las cosas, pero yo sabía bien que su amor siempre había sido condicional, ligado a su necesidad de control y poder sobre mí. Bloqueé su número, decidida a seguir adelante con mi vida. Mientras se completaba la construcción de la nueva casa de mis padres, nos mudamos cómodamente. Los ingresos de los bienes raíces que me habían dejado mis abuelos nos permitieron vivir sin preocupaciones, libres de la manipulación de Luke. Un día,
Un amigo en común me contactó y mencionó que Luke había dejado su trabajo, jactándose ante sus colegas de que ya no necesitaba trabajar porque tenía acceso a mis bienes raíces. Pero cuando intentó regresar al día siguiente, sus jefes ya lo habían reemplazado. Parecía que las mentiras de Luke finalmente lo habían alcanzado. Escuchar sobre la caída de Luke me dio una sensación de cierre. Había intentado controlarme y manipularme, pero al final su codicia le había costado todo, y en cuanto a mí, era libre de vivir mi vida en mis propios términos, sin el peso de sus constantes demandas y expectativas. Estaba prosperando. Tenía un nuevo hogar, un trabajo que amaba y el apoyo de mi familia. Los ingresos pasivos que Luke había tratado tan desesperadamente de controlar ahora me ayudaban a construir el futuro. Siempre había pensado que las cicatrices de mi tiempo con Luke tardarían en sanar, pero sabía que estaba en lo correcto. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí esperanzada sobre lo que me deparaba el futuro a medida que pasaban los días. Me encontré adaptándome a mi nueva vida con una sensación de paz que no había conocido en años, viviendo con mis padres en la casa recién construida. Fue más que solo un nuevo comienzo. Fue una oportunidad para reconstruir y recuperar el control de mi vida en mis términos. La casa era perfecta, una acogedora vivienda de un solo piso, cuidadosamente diseñada teniendo en cuenta las necesidades de mis padres. Era todo lo que había esperado que fuera. El diseño era práctico y cada detalle había sido planeado cuidadosamente para garantizar que mis padres estuvieran cómodos. La comodidad de verlos moverse por el nuevo espacio, sin las luchas que habían enfrentado en la antigua casa de 2 pisos, me llenó de una tranquila sensación de logro. Una mañana, mientras tomaba un sorbo de mi café en el porche delantero, mi teléfono vibró con un mensaje de un amigo en común de Luke. A pesar de todo, no había cortado por completo los lazos con todos en mi antigua vida. La amiga Emily me dijo que recientemente se había topado con Luke. «No vas a creer lo que pasó», dijo, su voz teñida con una mezcla de incredulidad y diversión. Luke había tocado fondo. Continuó explicando que, después de su intento fallido de regresar a su trabajo, Luke había estado luchando por encontrar empleo. Su reputación estaba hecha jirones después de que se corrió la voz sobre sus mentiras acerca de mis ingresos pasivos y su supuesta propiedad de los bienes raíces. Había estado viviendo con sus padres desde entonces, y su relación también se había vuelto tensa. La conducta que alguna vez fue orgullosa en Luke se había desmoronado, y ahora era una sombra del hombre que alguna vez fue. «Supongo que pensó que podría vivir de tu dinero para siempre», continuó Emily, suavizando el tono, «pero sin ti, no sabe qué hacer consigo mismo». Escuché, sintiendo una extraña mezcla de emociones. No había alegría al escuchar sobre la caída de Luke, pero tampoco había tristeza. En cambio, sentí una sensación de liberación, una validación de la elección que había hecho al dejarlo y construir mi propia vida. Luke siempre me había visto como un medio para un fin, y sin mí, su mundo se había derrumbado. Después de la llamada, reflexioné sobre todo lo que había sucedido. Una vez pensé que Luke y yo compartiríamos un futuro juntos, pero ese futuro se había construido sobre una base de mentiras y control. Ahora tenía la oportunidad de crear un futuro propio, arraigado en la independencia y el respeto por mí misma. Mis días estaban llenos de un nuevo propósito. Había encontrado un trabajo que amaba, uno que me permitía usar las habilidades que siempre me habían apasionado. Mis ingresos pasivos de bienes raíces continuaron apoyándome a mí y a mis padres, dándonos la estabilidad financiera que Luke había tratado de explotar ocasionalmente. Recordaba el consejo de mis abuelos. Ellos habían visto algo en Luke que yo no había notado, egoísmo y una avaricia que algún día asomaría a su fea cabeza. Su sabiduría me había salvado de una vida de dependencia con alguien que realmente no se preocupaba por mí. Ahora era libre de honrar su legado usando el regalo que me habían dado para construir la vida que siempre había deseado. A medida que las semanas se convertían en meses, lentamente pero seguramente me curé de lo emocional y lo físico. Las cicatrices que Luke había dejado atrás, la sensación de traición y dolor, comenzaron a desvanecerse, reemplazadas por una renovada sensación de fuerza. Ya no me sentía como una víctima de la manipulación de Luke. Me sentí fortalecida por el hecho de que había tomado el control de mi vida y dejado atrás una relación tóxica que ya no me servía. Un día, mientras organizaba unas cajas viejas, me encontré con una fotografía enmarcada de mis abuelos. Al mirar sus caras sonrientes, sentí una abrumadora sensación de gratitud porque me habían brindado más que solo apoyo financiero. Me habían dado las herramientas para protegerme de personas como Luke. Les debía todo. Parado allí sosteniendo la fotografía, me hice una promesa silenciosa a mí mismo y a ellos: nunca más dejaría que alguien se aprovechara de mí. Viviría mi vida con un propósito, independencia y la fuerza que ellos tenían. Siempre había creído que poseía el siguiente capítulo de mi vida, y apenas comenzaba.
Por primera vez en mucho tiempo, estaba entusiasmada con el futuro. Había aprendido que la verdadera fuerza no proviene de la riqueza o el poder, sino de la capacidad de defenderse a uno mismo y alejarse cuando algo ya no te sirva. Mientras colocaba la fotografía en la repisa, sonreí, sabiendo que finalmente estaba libre de Luke, libre de manipulación y libre para vivir una vida que siempre había merecido. Muchas gracias por mirar. Si disfrutaste esta historia, por favor, dale me gusta y compártela con tus amigos. Me encantaría escuchar tu opinión, así que no dudes en dejar un comentario a continuación. Y si aún no lo has hecho, asegúrate de suscribirte para ver más historias como esta. Te veo en el siguiente video.